atención. Los trastornos de conducta alimentaria, anteriormente se les clasificaba principalmente en base a los dos grandes, anorexia y bulimia. Escuchen, no me hijos, ni te me haces porque van a, ya, de repente hasta yo me equivoco porque hay un montón de cosas. Anorexia y bulimia, ¿no? Y se hacía, y hasta la fecha se hace en base a la conducta, ¿no? Anorexia y bulimia, después llegó un momento en que anorexia restrictiva, purgativa, bulimia purgativa, o sea, todo un enredo. Después vino la clasificación en que decían anorexia, bulimia y bulianorexia, ¿no? Que combinaban los tres. Pero ahora dice que muchos casos de estos trastornos de conducta han pasado desapercibidos. ¿Por qué? Porque dentro de los parámetros para considerar anorexia se le ponía amenorrea, pero no todas las personas pues son mujeres, hay también varones que han pasado desapercibidos y también personas mayores que han hecho anorexia y no han sido clasificados. Entonces, en base a lo conductual, han hecho una nueva clasificación. ¿Qué son los trastornos? No alcanzo a ver todo. Los trastornos de conducta alimentaria, ¿qué son? Se caracterizan por una insatisfacción, o sea, refiriéndonos más a los más importantes. Se caracteriza por una insatisfacción con su propio cuerpo, ¿no? Y se asocia a parámetros disfuncionales de tipo cognitivo y también en cuanto a comportamiento o conducta sobre su peso. En realidad abarca todo, o sea, generalmente se da en la adolescencia, en inicios, otros dicen a medio y en adolescencia tardía y en la juventud temprana, ¿no? Pero puede suceder a cualquier edad. No tiene límites raciales, étnicos ni culturales. ¿Qué es importante tener en cuenta? Vamos a tener factores predisponentes, factores precipitantes y los factores perpetuantes. Es multifactorial, ¿no? Acá dentro de los precipitantes tenemos los factores genéticos, los psicológicos y el entorno social. Los precipitantes, los gatillos, ¿qué van a hacer? Generalmente hemos dicho que son procesos de la adolescencia, son los cambios hormonales, ¿no? De temperamento, de todo que se produce en la adolescencia, ¿no? Y si hay también algún acontecimiento familiar importante. Todo esto confluye ¿para qué? Para que de repente una manera de escape sea tratando de aliviar su dolor, su proceso emocional, hacer una dieta normal, ¿ya? Esta dieta normal, ¿qué hace? ¿No? O sea, como que eso le da tranquilidad, satisfacción, o como control, dicen, ¿no? Entonces disminuye el peso. Ese peso, ¿qué viene a ser? Un factor perpetuante. Porque esta disminución de peso va a conllevar a ¿qué? A que haya una malnutrición. Al haber una malnutrición, ustedes saben, niños desnutridos, todo lo que pasa, los cambios biológicos, ¿no? En neurotransmisores hay cambios también en todo el organismo, tanto biológicos como psicológicos. Y todo eso va a hacer que se perpetúe más, ¿no? Este problema de dieta normal. Y llegamos a un círculo vicioso que cada vez se hace más crónico y difícil de salir si no se toman las medidas pertinentes. La siguiente. Ya, entonces, ¿por qué es importante los trastornos de conducta alimentaria? Porque es la tercera enfermedad crónica en el adolescente después del asma, obesidad. El pico, como ya les dije, generalmente es en la adolescencia. A mediados, a los 14 a 19 años refiere, ¿no? Siempre predomina el sexo femenino. La anorexia es la primera causa de muerte en problemas de tipo mental, ¿no? Ya, el siguiente. Epidemiología. ¿Han visto acá en este cuadrito que les he puesto por países? Miren, en China, ¿no? En África, en todos esos, en China, también en Latinoamérica, los atracones son los que están más, ¿no? Están, o sea, aumentando, ¿no? La bulimia es menos, ¿no? Y menos que los trastornos por atracón, y la anorexia es menos cifras, ¿no? Pero ¿dónde se ve más la anorexia? En Australia y también en países en China, Japón, dice que tienden a ser delgados, ¿no? Acá vemos que también en Estados Unidos. Ahora, la prevalencia es más en mujeres, de 1 a 1.5, y en hombres es de 0.1 a 0.5. En la adolescencia, como les dije, tardía, dicen otros en intermedia,
y en la adultez joven. ¿Qué sexo predomina? El sexo femenino, de 9 a 1. Y ojo, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que hay comorbilidades de fondo, que puede ser que al darle la anorexia, la bulimia, perpetúen estos, o también la misma enfermedad puede desencadenar. ¿Cuáles son la comorbilidad? Es depresión, ansiedad y abuso de sustancias, ¿ya? La ansiedad y abuso de sustancias y también depresión, pero más ansiedad y abuso de sustancias en la anorexia y la depresión en la bulimia. La siguiente. Hemos visto que después de la pandemia ha habido pues un incremento, ¿no? De un 10% y en hospitalizaciones también un 22%. Y se ha visto que estos trastornos de conducta alimentaria ya se presentan en menores de la edad estipulada, ¿no? De 8 a 12 años. ¿Y por qué? Porque han estado en casa, han estado más en contacto con los medios de difusión, las redes sociales, y ahí pues se nos vende la imagen corporal ideal, como la delgadez es la llave, ¿no?, del candado para el éxito, en cualquier sentido. Entonces, estos han sido los disparadores, ¿no?, para que se incremente este tipo de enfermedades. Es clave e importante la detección precoz, la participación familiar y para detener a tiempo esta enfermedad. Y es importante, refieren que siempre la comida, los alimentos tienen que ser, o sea, como los antiguos, pues no, que uno va a su cuarto, en el escritorio, no, siquiera una vez al día tiene que compartirse con toda la familia. La siguiente. Ya. Clasificación de la conducta. En el DSM-5 ha variado la clasificación. Como les digo, ya no toman en cuenta la anorexia y no sé qué otro parámetro más, y dentro de los trastornos alimentarios consideran al PICA. El PICA es, ¿se acuerdan de las personas, los niños que comen, o sea, tierra, que comen cal, ¿no? Pero es transitorio en la niñez, ¿no? Pero cuando una persona mayor tiene tendencia a comerse los cabellos, a comer papel, o sea, ya se tiene que pensar en trastornos mentales, ¿ya? El trastorno de rumiación también es característico y puede pasar, o sea, en algunos niños, ¿no? Pero es transitorio, pero si se da en una persona mayor, generalmente acompaña a patologías mentales. Trastornos por evitación y restricción, lo que vamos a ver, que es importante, la anorexia, la bulimia, y el trastorno por atracón, ¿no? Y hay otro en que se califica otros trastornos de tipo alimentario que no cumplen con los parámetros de los otros anteriores. Ya en ellos se considera también a la anorexia atípica. ¿Por qué se le llama atípica? Porque cumple con los criterios de anorexia, pero mantiene un peso no inferior, sino normal o levemente elevado. Así. Acá se los he puesto los trastornos alimentarios principales. En la anorexia, ¿qué va a haber? Alteración de la imagen corporal, ¿no? Él está recontra hueso y pellejo, pero para ello los colgajos de piel es grasa, ¿no? Hay restricción de la ingesta de alimentos y eso le da tranquilidad como dominio de sí. Peso corporal está recontra bajo, ¿no? Por debajo de lo permitido. Miedo intenso a ganar de peso o a engordar. Dentro de esta anorexia tenemos el tipo restrictivo, que es aquel que, o sea, cómo mantiene su peso bajo, haciendo ejercicios, restringiendo comida. Y el purgativo es aquel que da los famosos atracones y se provoca vómitos, ¿no? Pero esto tiene que ser siquiera pues en los 3 últimos meses, ¿no? Sin que haya combinación. Ya, la bulimia. La bulimia, ¿por qué se caracteriza? Por episodios recurrentes de atracones. Y como que después se entra en ansiedad, se deprime, ¿no?, por lo cometido, y tiene comportamientos compensatorios pero inadecuados, ¿no? Como se provoca el vómito, uso de laxantes, diuréticos, la toma de pastillas como para Leutirol, ¿no?, ayuno y ejercicios excesivos. ¿Ya? Entonces son episodios recurrentes de atracones, comportamientos compensatorios inadecuados, ¿no? A diferencia, el trastorno por atracones, ¿ya?, ellos generalmente pueden tener un peso normal o inclusive alto. Los trastornos por atracones generalmente vemos en personas y son más perpetuantes estos procesos, o sea, son más perseverantes
cuando es en pacientes que tienen sobrepeso y obesidad. Primero, el atracón se asocia a la presencia recurrente de un comportamiento compensatorio. Acá, o sea, se produce atracón, ¿no? Pero en el atracón no va a haber ningún comportamiento compensatorio, ¿no? Él no le interesa, o sea, que le importa un poco la figura, pero no toma esa decisión de vómitos, restricción de alimentos o ejercicios. Ya, al comer demasiado se siente desagradablemente lleno, ¿no? Y se caracteriza porque ingiere grandes cantidades de comida en corto tiempo y a veces sin tener hambre, ¿no? Y eso le produce pues, plenitud y sensación de llenura, ¿no? Inconfort. Y también puede esto avergonzarse, sentir, ¿no? De comer rápido y apresurado, se puede deprimir y por eso también, o sea, no le gusta ir a reuniones sociales. Ya, el siguiente. Entonces ahí es un resumen de lo que vamos a exponer. Tenemos bases neurológicas, o sea, todo no es psicológico, ¿no? Bases neurológicas en los neuroreceptores, serotonina, dopamina, noradrenalina. La serotonina tiene que ver con la saciedad, control impulsivo y el estado de ánimo. En la anorexia va a estar aumentada, en la bulimia va a estar disminuida. El aumento en la anorexia va a dar ansiedad, obsesión y restricción alimentaria. En cambio, en la bulimia, al estar disminuida, va a haber impulso, ¿no? Obsesión, compulsión, ¿no? El impulso de comer, los atracones y las conductas compensatorias. La dopamina tiene que ver con el sistema de recompensa, ¿no? Entonces, la anorexia dice que es una manera típica en que se presenta esta respuesta dopaminérgica. Pero el comer no lo hace porque le produzca placer, pero el comer, ¿qué le permite? Como tener la sensación que ella tiene control sobre sí mismo y eso le recompensa. La bulimia y los atracones, en ellas sí la dopamina está aumentada y refuerza pues la acción compulsiva, ¿no? Obsesiva compulsiva de comer y en forma desesperada. La noradrenalina es la que regula el apetito y el gasto energético, ¿no? Tiene que ver con el metabolismo basal y la respuesta al estrés. La siguiente. Simplemente para que vean que todo es una maravilla, ¿no? Todos son circuitos cerebrales que pueden estar involucrados. Y no es así tan simple como que uno pensaba que los efectos solamente del medio eran los que permitían que se den estas enfermedades. La corteza prefrontal, ustedes saben que es que regula el autocontrol y las decisiones, ¿no? En estos trastornos está hipoactiva, ¿no? Entonces no puede controlar estos impulsos en la bulimia y genera demasiado control en la anorexia. La amígdala y el sistema límbico regulan las emociones, el miedo, la ansiedad. Vamos a correr un poquito, si no. La ínsula es aquella que integra las señales viscerales de hambre y saciedad. Ustedes saben, ¿no? De la acción de la leptina con la grelina. El estriado es el que tiene que ver también con la recompensa, ¿ya? El siguiente. Factores genéticos. Se ha hecho estudios que la heredabilidad, ¿no? Está entre 40% en estudios que se ha hecho en gemelos. Hay variantes genéticas, ¿no? En los genes que tienen que ver con la serotonina, que manejan, ¿no? La serotonina, dopamina y receptores opioides. Hay alteraciones hormonales también. Ya, la leptina está baja en la anorexia y mantiene restricción alimentaria. La grelina elevada, ¿ya? Impide una respuesta normal del hambre y el cortisol está aumentando, ¿no? El estrés. Y hay destrucción pues, de la masa ósea y muscular. La siguiente. Ya, factores de riesgo nutricional. O sea, en realidad, cuando uno puede también, ¿no? Todos estos factores pueden ayudarnos a que se den estos trastornos o se manifiesten. Saltarse comidas, el consumo de comida chatarra, ¿no? Gaseosas, el piqueo acá distante, ¿no? O sea, comiditas así ligeras al paso, hábitos tóxicos, el fumar, el inyectarse drogas, alcohol, ¿no? Y también y esas dietas que no son dadas por nutricionistas, ¿no? Sino que de varias dietas que nosotros las tomamos de internet o de cualquier otro sitio. Así que, la anorexia. Bueno, les he puesto eso como para motivar, ¿no? Dice,
Yo me siento extraña porque el culto al cuerpo ocupa casi todos los lugares. Y la competencia no pasa por cuántos libros leíste, sino por cuántos kilos bajaste. Le echo la culpa a la televisión y a las revistas. Pero nosotras, ¿qué nos pasó? Somos culpables también de hacer pasar todo por lo estético y la imagen, o sea, ¿no? Porque ahora domina en nuestro medio la imagen delgada, ¿no? Es como si fuera la llave del éxito para cualquier cosa. Sí. Entonces comenzamos con el caso clínico. Adolescente femenina de 14 años que aproximadamente un año inicia con una relación amorosa, pero termina en forma abrupta porque el novio le llama gorda. Desde entonces ella tiene sentimientos de rechazo hacia ella, baja autoestima y se preocupa mucho por el aspecto físico. Posteriormente tiene restricción alimentaria en forma progresiva, rechaza la ingesta de alimentos, temor intenso a engordar, ¿no? Y realiza ejercicios prolongados de baile. Evoluciona con una pérdida marcada de peso. Como consecuencia de la desnutrición aparece la amenorrea secundaria, hay tristeza emocional, ansiedad, sudoración palmar y deterioro de las funciones de relación social. Tratan de aislarse, ¿no? Entre los antecedentes patológicos, ¿no? Lo importante en ginecología, ¿no? En lo ginecológico, amenorrea secundaria, irregularidad menstrual en el último año. De los familiares, la abuela y madre tienen trastornos neuróticos. Los padres son divorciados, hay conflictos, ¿no? Legales y de convivencia. Y hay sobreprotección por los abuelos. Personales no patológicos, restricción voluntaria de alimentos, las jornadas de baile intenso y el aislamiento social, ¿no? Y que eso ha repercutido en su rendimiento escolar. Generalmente son perseverantes, ¿no? Muy dedicadas, pero esto ha venido abajo con su rendimiento escolar. El contexto familiar, disfuncional, divorcios, litigios, crianza de sobreprotección, manejo educativo que no la supieron controlar, ayudar, ¿no? O que la han sobreprotegido, todo esto ha confluido para que ella perpetúe o avance en esta enfermedad, ¿no? Y el gatillo ha sido pues la ruptura con el novio, ¿no? Pero en el fondo debe tener una personalidad premórbida, ¿no? De perfeccionamiento, porque dice que ha sido una chica muy estudiosa, obsesiva y vulnerable. Por la edad. Ya, la siguiente. Al examen vamos a encontrar un índice de masa corporal, ¿no? Bueno, de 12.5, que es recontra bajo, ¿no es cierto? El peso de 32, ¿no? Y al examen es una niña adelgazada, ¿no? Pérdida de peso severa, se fatiga y disminución de la masa muscular. En cardiovascular, como el organismo se compensa porque no hay muchas calorías, va a disminuir la masa muscular del miocardio, va a haber bradicardia, hipotensión, pulsos débiles. En gastro vamos a tener que los vómitos van a provocar de repente reflujos, una gastritis atrófica, debilidad en músculo esquelético, debilidad muscular, hematomas, ¿no? Porque puede haber compromiso de las 3 series de la sangre, ¿no? Las escápulas prominentes, amenorrea ginecológica y en lo dermatológico lanugo, ¿no? Un pelo delgadito, uñas quebradizas. Y en lo psiquiátrico vamos a ver ansiedad, tristeza, ¿no? Distorsión de la imagen corporal. Este es el caso. El diagnóstico, ya hemos visto, es una anorexia. Y que ella solamente ha restringido comida y ha hecho exageración del ejercicio, ¿sí? Entonces es una restrictiva, no ha usado purgas, ¿no? Compensatorias. Esto que la ha llevado a una desnutrición calórico-proteica, ¿no es cierto? Severa, y como ende de la desnutrición, las complicaciones. El tratamiento debe ser, el eje fundamental es la psicoterapia. Lo más indicado en ellos es la psicoterapia conductivo-conductual, pero en los adolescentes refieren que es la
terapia basada en la familia, ¿no? Porque es importante la intervención de la familia, ¿ya? Tiene que haber una dieta estructurada, basada y ir avanzando progresivamente. En cuanto a farmacología, a fármacos, en este caso le dio la sertralina, ¿no? Y que la han ajustado de 50 a 100 miligramos, que es la dosis tope al día. Una evolución favorable con recuperación nutricional, reinserción escolar y mejoró su autoestima, ¿no? Con el tratamiento oportuno. Ya. Siguiente. La anorexia. Entonces, hemos visto todo el caso de una anorexia. Anorexia nerviosa es un trastorno de la conducta alimentaria potencialmente mortal, ya hemos visto, caracterizado por restricción persistente de la ingesta calórica, miedo intenso ¿a qué? A ganar de peso y alteración de la imagen corporal. Todo ello conduce a un peso significativamente bajo, a complicaciones médicas, psicológicas en los pacientes. La siguiente. Epidemiología, ya hemos visto más en mujeres, en adolescentes, generalmente tienen, o sea, no es que sean tan inteligentes como dicen, sino que son tan perseverantes que lo que se proponen ellas lo consiguen. Por eso la anoréxica, o sea, perpetúa y puede llegar hasta el final, ¿no? Aborrecen los conflictos y lucha constante contra los, o sea, en ellas, acá en este problema de anorexia, fundamentalmente es la ansiedad, ¿ya? Y también puede haber depresión, pero más o sea, es la ansiedad. La tasa es de 0,5 a 1, ya como dije, más en el sexo femenino, ¿no? Se da en todas las razas, de los sin tratamiento, ojo, esto les he puesto para que vean la importancia. Sin tratamiento, 1 de 3 mueren por suicidio y 2 de 3 mueren por las complicaciones médicas. La siguiente. Patología, ¿no? Estos trastornos en coincidencia con, o sea, al coincidir con los procesos que acontecen en la adolescencia, es que van a desencadenar porque se manifiesten, ¿no? Al final los trastornos alimentarios vienen a ser la vía final de estos procesos, de estos factores predisponentes, ¿no? Y que al interactuar con con los otros factores del medio que ya se perpetúan con las interacciones sociales, familiares. Y los efectos biológicos del ayuno y la desnutrición pues repercute tanto en la esfera funcional y también psicológica. La siguiente. Etiología, ya mencionamos que es multifactorial, factores psicológicos, o sea, ¿qué vamos a ver en ellas? Va a haber generalmente en ellos perfeccionismo, obsesividad, baja autoestima, alta ansiedad, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo? Necesidad, ellos quieren controlar esto, ¿no? Y dan sobrevaloración al peso y a la imagen corporal, ¿no? Y ellas al dar valoración a ello, pues como que sienten que ya controlan la vida. ¿Y esto por qué sucede? Porque hay una inmadurez emocional y búsqueda de la identidad, ¿no? Dentro de los trastornos que comorbilidades, como les dije, psiquiátricas, tenemos la ansiedad. También puede haber depresión, ¿no? Esto puede ser que preceda, ¿no? Y con la ansiedad se perpetúe, o puede ser que sea desencadenado por la enfermedad anorexia. Factores familiares, la sobreprotección, permisividad o alta exigencia, ¿no? Conflictos, divorcios. Ahora también refieren acá que en el caso de las mamás, o sea que el factor principal en la familia es la madre. Cuando la madre es sobreprotectora o trata o tiene algún problema psiquiátrico, o sea, influye en que sus hijas tengan un perfil anoréxico un poquito más persistente. Ahora, los factores socioculturales, hemos visto las pantallas, redes sociales, ¿no? Que idealizan a la delgadez como lo máximo. El bullying, las burlas por el peso, ¿no? Hacen porque este niño se internalice a la figura delgada como lo máximo. La siguiente. Factores genéticos, ya hemos hablado que tiene que ver la serotonina, adrenalina, también tiene que ver la leptina, ¿no? Los receptores de leptina, todo esto en la genética de dopamina y opioides. La genética, ya hemos visto que un 50, otro es un 40%, o sea,
hay bastante factor hereditario, ¿no? Y que la pubertad y la adolescencia pues es una etapa crítica. ¿Por qué? Porque hay una locura de hormonas y cambios en el cuerpo, ¿no? Factores neurológicos, ya mencionamos anteriormente la serotonina, ya también alteraciones de los circuitos de recompensa, ¿no? Hay inhibición del eje hipotálamo hipoficial adrenal, aumento de los corticoides, el cortisol, y también se ha visto que hay hiperreacción, ¿no? A las señales de comida y imagen, ¿no? De zonas corporales como son de la amígdala, ¿no? Por eso actúan ellos con una manera compulsiva, ¿no? O dan mucha prioridad, mucha importancia a la comida y a la imagen. Dificultad en distinguir alteraciones primarias en cuanto a la desnutrición. Cuando viene un desnutrido no sabemos si puede ser porque ha sido provocado por la anorexia o puede ser, ¿no? Hay que ver los marcadores. Influye mucho en el desarrollo y las complicaciones que han pasado en el neonato. Esto ya no lo mencionamos, ya para que lo vean nomás. El siguiente. Ya. Factores de riesgo y de mantenimiento. ¿Cuáles son los factores que van a hacer que esto perpetúe? Cuando hay trastornos de ansiedad, depresión y trastorno obsesivo compulsivo. ¿Quiénes van a permitir que se mantenga? ¿No? La evitación alimentaria, reducir el estrés, ¿no? Reducción del estrés, ¿no? Porque ellos piensan que evitando la comida, como se controlan mejor, que pueden, actuar mejor y les reduce el estrés, ¿no? Y esto refuerza el círculo vicioso que anteriormente vimos. Efecto de malnutrición va a alterar, ¿no? La malnutrición va a alterar la esfera cognitiva, conductual, y esto puede favorecer a la cronicidad. Ya, la siguiente. Estos son los criterios dados para la anorexia nerviosa. Vamos a pasarlo uno por uno, pero en forma rápida. Y el siguiente. Miren, a ver, ahí hijito, para ahí. Miren, los criterios de anorexia nerviosa son 3, ¿no? Y acá, por ejemplo, que los vamos a hacer a detalle, después el tipo restrictivo y purgativo, y vamos a ver sobre la remisión y la gravedad, ¿no? De acuerdo a los parámetros que ha puesto la DSM. Sí. El siguiente. Ya, el primer criterio dice restricción de la ingesta calórica, ¿no es cierto? Que no cumplen las necesidades de acuerdo a edad, peso y para el desarrollo y su salud física. El peso es significativamente bajo, inferior al mínimo normal, y en los niños, esto sería en el esperado, ¿no? Mínimo esperado. La siguiente. El otro que dijimos, miedo intenso a ganar peso, ¿no es cierto? Y ellos acá no reconocen la gravedad de la enfermedad, ¿ya? El siguiente. A pesar de estar en un peso bajo, ellos piensan que... Y alteración de la imagen corporal. Ellos valoran mucho, ¿no? En su autoevaluación influye mucho su peso y su constitución corporal. Esto persiste y no tienen, pues, no reconocen la gravedad, ¿no? Del peso bajo y de la gravedad de la enfermedad. Siguiente. El tercero, ahora vemos, esos son los 3 parámetros que ya mencionamos en conjunto. Ahora vemos el restrictivo. El restrictivo ya hemos dicho que es aquel que solamente va a bajar las calorías, ¿okay? Restringiendo alimentos y ejercicio forzado, ¿no? Exagerado, nada más. La siguiente. Los atracones y purgativos son aquellos que se dedican a hacer, también van a tener atracones, ¿no? Y van a tener momentos en que van a provocarse vómitos, van a tomar hormonas para bajar de peso, ¿no? Diuréticos, laxantes, enemas, todo lo demás, ¿no? Ya, siguiente. Ya, entonces hemos visto que la adolescencia y la adultez en los primeros años es importante y mucho mayor todavía si fuera en la pubertad. ¿Por qué? Porque está desarrollándose el cerebro, hay un cambio hormonal, y si tenemos factores culturales, si hay estrés de por medio, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿No? Además tenemos rasgos en la persona, negatividad emocional, perfeccionismo, deseo de delgadez, ¿no? Mayor conciencia introspectiva
personalidad obsesiva compulsiva, que vamos a hacer que todo esto confluya y que, o sea, que actúe sobre la dieta, ¿no? Van a hacer dieta, al hacer la dieta, dietas, o sea, de la luna, de no sé qué tantos, ¿no? Y dietas inadecuadas, ¿no? Baja de peso, al bajar de peso, esto puede ser constante, entonces luego hay cambios, ¿no? Y negación, ¿no? Si hay negación, sigue la ansiedad, la depresión, ¿no? Obsesión, van a seguir nuevamente, ¿no? Con la dieta y caen en un círculo vicioso y pueden llegar en un 30 a 50%, otros dicen 30%, a la cronicidad, ¿ya? La recuperación puede ser de un 50% y otros dicen de 50 a 70%. La siguiente. Evaluación de la gravedad va a ser reflejada con el índice de masa corporal. Esto es una gravedad, o sea, viéndola desde un punto irrisorio, mínimo, pero también la gravedad tenemos que ver de acuerdo a los síntomas clínicos que presente la persona y al grado de discapacidad, ¿no? Porque al final, o sea, perjudica el organismo en forma tanto funcional como orgánica. Ya, ahora si nos basamos solamente en el índice de masa corporal, ya, el índice debe ser menos de 17 kilos por metro cuadrado, moderado de 16 a 16.9, grave de 15 a 15.9 y extremo a menos de 15 kilos por metro cuadrado, lo que vimos en la paciente, creo, ¿no? La siguiente. Remisiones. La remisión puede ser parcial o total. Remisión parcial es aquella en que, no, o sea, cumple con todo, o sea, para que haya remisión quiere decir que ella ha sido catalogada como anorexia, ha cumplido con los 3 parámetros para ser catalogada. Pero en la remisión no cumple con el parámetro de peso corporal, ¿no? Pero sí cumple con los otros, ¿no? De alteración de la imagen corporal y el otro mencionado, ¿no? Entonces, esa sería una remisión parcial. La siguiente. Remisión total es aquella que con anterioridad se ha sido catalogado y que ya no cumple con ninguno de los criterios para anorexia. La siguiente. En la clínica, ya con el paciente, con el caso clínico ya más o menos hemos podido ver, ¿no? Tenemos manifestaciones físicas y conductuales. En las conductuales, como ya mencionamos, restricción alimentaria, rechazo a comer en compañía, evita las reuniones sociales, hace rituales con pedazos de comida, miedo intenso a engordar, distorsión de la imagen corporal, ejercicios excesivos, alteraciones emocionales. Hemos mencionado que acá es bastante la ansiedad, ¿no? También hay depresión, irritabilidad, aislamiento y en todos hay baja autoestima. Negación de la enfermedad, ¿no? En manifestaciones físicas ya vimos pérdida de peso debajo del percentil esperado, de acuerdo a la edad, talla y sexo. En alteraciones sexuales va a haber retraso de la pubertad y en casos de que ya haya pasado la pubertad, la menstruación, es tanta la desnutrición que hay un retroceso a la pubertad, llegando nuevamente como las características puberales, ¿no? O prepuberales. Astenia, fatiga, intolerancia al frío, hay bradicardia, hipotensión, ¿no? Esto para tener un funcionamiento cardiovascular adecuado. El pelito se torna fino, que se llama lanugo, en cara y tronco aparece en buena cantidad, y edemas periféricos, ¿no? ¿Por qué? Por la baja cantidad de albúminas en su organismo. El siguiente. Dermatológicas, piel seca, amarilla, fría, cabello frágil, caída, o sea, fácilmente se cae, fragilidad de las uñas. Neurológicos, ya hemos visto que influye, ¿no? En la memoria, la concentración. O sea, se ven alteradas por el hipofuncionamiento, ¿no? Restringido del organismo, por la baja ingesta o sea, como medio compensatorio por la baja ingesta de calorías. Va a haber pues mareos, síncopes, cefaleas. Y en casos graves puede llegar a convulsiones por hipoglicemia y alteraciones hidroelectrolíticas, ¿ya? En el desarrollo va a haber retraso del crecimiento, si está en etapa de desarrollo, ¿no? Alteraciones, va a haber también alteraciones en la masa ósea, ¿no? Y en fracaso puberal, en casos de bueno, en las gastrointestinales van a tener una gastroparesia, va a haber reflujos, va a haber constipación, ¿no?
o sea, por el tránsito intestinal, dolores, o sea, frecuentes, y saciedad precoz, ¿no? Ante un poco de comida ya ellas ya se sienten llenos porque la capacidad gástrica ha disminuido. Hematológicos puede haber anemia, leucopenia, trombocitopenia y esto conlleva pues a que haya sangrados, a que haya petequias cuando vomitan, ¿no? Y una inmunodepresión que favorece las infecciones. Hay otras literaturas que dicen que es un inmunodeprimido, pero generalmente no se enferman tanto. La siguiente. Ya, en cuanto a óseas y del crecimiento y osteopenia, ojo, dentro de las complicaciones más frecuentes son las fracturas, ¿ya? Por osteopenia, osteoporosis. ¿En quiénes? En las anoréxicas es en las manos, en los huesos corticales y principalmente los trabeculares. Y en las bulímicas generalmente dice que es en las vértebras, ¿ya? A fracturas por fragilidad y retraso en el crecimiento, ¿no? Por desnutrición. Ahora, complicaciones gastrointestinales, ya lo que hemos mencionado, dolor abdominal, hepatopatías, dice hay un hígado, hay una destrucción del hepatocito, ¿no? Y va a haber una infiltración por autólisis de las células, por inanición va a haber también como un filtrado graso, ¿no? Pero como consecuencia de la desnutrición. Entre las complicaciones cardiovasculares ya mencionamos la bradicardia sinusal, que es una adaptación, hipotensión ortostática, ¿no? Que esto conlleva al síncope, ojo, hipotensión ortostática, eso lleva a un síncope también, ¿no? O sea, por el bajo gasto puede llevar a un síncope, hay riesgos de caída, el QT va a estar prolongado, hay arritmias, que estas pueden llevar a la muerte, y hemos visto que lleva una letalidad alta, ¿no? Acá dice la tasa de mortalidad es del 10%. Hay atrofia miocardia, disminución del tamaño del corazón, ¿no? Principalmente a predominio del ventrículo izquierdo, puede haber prolapso de la válvula mitral. Y los trastornos endocrinos, hay hipogonadismo por supresión del eje hipotálamo hipoficiario gonadal, infertilidad, ¿ya? Aunque dicen que ellas, o sea, no menstruan, ¿no? Hay alteraciones en la menstruación, en la ovulación, pero puede haber ovulaciones espontáneas y ellas pueden tener embarazos no deseados. Alteraciones en la tiroides, va a haber, o sea, la TSH y T4 va a estar normales y la T3 baja, ¿no? Pero va a haber como el síndrome de eutiroideo, dice, ¿no? Del enfermo de eutiroideo. Puede haber diabetes insípida, hipoglicemias con riesgo también a convulsiones, ¿no? Nada más. El aumento del cortisol, que tiene que ver con el catabolismo en el organismo y con la osteoporosis. La siguiente. Complicaciones renales. ¿Por qué se van a dar? Por la deshidratación. Esto lleva a una insuficiencia prerrenal, ¿no? Por falta de la ingesta de líquidos o por el uso también de laxantes. Alteraciones, ¿qué vamos a encontrar acá? Principalmente el compromiso del potasio. El potasio es importante acá, ¿no? El sodio también se ve comprometido, el magnesio, ¿no? Y esto va a ser más marcado, es más característico, ¿no? En ellos, en los pacientes con bulimia, ¿no? Los trastornos hidroelectrolíticos son... Ya, yo les comparo, ¿no? O sea, siempre he comparado la bulimia y la anorexia. La bulimia, o sea, han visto, ¿no? La anorexia nos puede llevar a problemas, ¿no? Que pueden salir el 50% y puede cronificarse. Es como en desnutrición, ¿qué sería? Comparándolo. Huachorco y el otro, ¿qué es? Ya, ¿a quién sería esto? ¿Marasmo o huachorco? Marasmo, ya es desnutrido, ¿sí? Marasmo, ¿sí? El marasmático no nos da pues, cosas abruptas, ¿sí? O sea, nos da tiempo a actuar, o sea, es lo que se produce, ¿no? Una desnutrición provocada. En cambio, el huachorco es una bomba de tiempo, porque en cualquier momento puede morir, ¿no? ¿Sí? Porque en el marasmo, ¿se acuerdan? Todo le falta, ¿sí? En cambio, el huachorco es más carbohidratos. Es una bomba de tiempo porque por problemas de tipo hidroelectrolítico puede morir. Entonces yo lo comparo igual, ¿no? ¿Cuál es la más bomba de tiempo?
era muy linda, ¿no? Pero por el problema de etapas finales, la anorexia ya como tiene poco volumen sanguíneo, el corazón bombea ya tratando de manejar las pocas calorías, también puede ser la causa de muertes, más no es por cosas abruptas, ¿no? Hemos dicho por las complicaciones ya que se producen en todo el organismo, ¿no? Y también los suicidios. Entonces, alteraciones neurológicas y psiquiátricas, ya hemos dicho, tiene que ver con la memoria, ¿no? La concentración, los procesamientos no se dan en forma adecuada. También hay atrofia cerebral, ¿no? Y esto se puede recuperar con una alimentación adecuada, puede recuperarse también la anorexia, la amenorrea, todos los problemas. Hay depresión, ansiedad, ¿ya? Riesgo suicida, vuelvo a mencionar, causas principales de mortalidad y cuáles son las causas más importantes. En la anorexia, la más frecuente son las osteopenias, entonces más frecuente vamos a tener que se van a manifestar tempranamente que las fracturas, pero o sea, en cuanto a frecuencia, pero en cuanto a importancia, las cardiovasculares, porque han visto todo lo que se produce, ¿no? A ver, acá va a haber leucopenia, anemia, trombocitopenia, ¿sí? Y dice que inmunosupresión, ya, que eso conlleva infecciones. La siguiente. Complicaciones. Esto lo traigo aparte porque es importante. El síndrome de retroalimentación. Ya, criterios, características clínicas. Ya, ¿en qué consiste el síndrome de realimentación? Es cuando uno, o sea, en una anoréxica trata de realimentarla, pero no lo hace en forma adecuada. Ya, se pueden producir estas cosas. ¿Cuáles son los criterios? Hipofosfatemia, hipopotasemia, ¿no? Hipomagnesemia, déficit de vitamina B1. Ya. Entonces, hipofosfatemia, rhabdomiólisis. Hipopotasemia, falla cardiorrespiratoria, ¿no? La magnesemia, hemólisis, y la vitamina B1 tiene que ver con convulsiones, ¿ya? Entonces, esta es una de las complicaciones más severas, ¿sí? Es el síndrome de realimentación, ¿no? Por una realimentación no adecuada, y generalmente a veces se da por viendo enterar, que es la más adecuada, dice que así se debe comenzar, pero hay casos en que lo hacen en forma, o sea, endovenosa, ¿no? La siguiente. Acá el diagnóstico diferencial, o sea, con todas las digestivas, pancreatitis, enfermedad inflamatoria intestinal también, ¿no? Una gastritis, ¿no? Hemos visto también que tenemos que con el hipertiroidismo, con enfermedades como se les ve tan caquéxicas, con tuberculosis, con el SIDA, ¿no? Parasitosis, hematológicas con los mieloproliferativos, artritis reumatoidea, las polineuritis, neuralgias, todas ellas, y renales con la glomerulonefritis y las pielonefritis crónicas, y también con trastornos de tipo mental, ¿no? Trastorno depresivo mayor, esquizofrenia, trastornos de ansiedad, ¿no? Y trastornos también con evitación, el que lo vamos a mencionar, y restricción de ingesta de alimentos. Ya, siguiente. Tratamiento. En caso de que haya riesgo vital, tenemos que hospitalizar. ¿Y cuál sería el riesgo vital? La bradicardia, pero tiene que ser menos de 40 latidos por minuto. Hipotensión marcada, hipopotasemia, ¿no? Porque todo ello la hipopotasemia, la hipotensión nos puede llevar a un síncope, la hipopotasemia a problemas, ¿no? de tipo renal, la pérdida de peso mayor de 25% de lo esperado también. ¿Y qué tenemos que hacer? En estos casos, monitoreo clínico y laboratorial. Entonces, un paciente que tenga estas condiciones, no lo mandamos a la casa. Es una pregunta de uno de los casos. ¿Están escuchando? Ya. Entonces, del síndrome también, el otro, ya algo parecido. Ya les estoy remarcando, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, no le voy a pensar en que tengo que mandarlo al psiquiatra, ¿no? Tengo que pensar que este paciente tiene una presión ya, una frecuencia cardíaca menos de 40, hipotensión marcada, hipopotasemia, ¿no? Que ha hecho síncope, de repente ya tenemos que
monitorizarlo, hospitalizarlo, monitorizarlo laboratorial y clínicamente. Y tenemos que prevenir, ¿qué? El síndrome de realimentación, iniciar alimentación de manera gradual, ¿no? Suplementar, importante en esto, el potasio, el fósforo y también la tiamina, ¿ya? Para evitar riesgos. Intervención nutricional. Ya, el patrón nutricional es la piedra angular, ¿no? Pero para esto también se tiene que comprometer a la familia, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer? Cada paciente es un caso y como ende, cada ser humano es como una huella digital, única, y tenemos que actuar de acuerdo al paciente. Tiene que haber aumento progresivo de las calorías. Comenzamos con 30, 40 y ir progresando, ¿no? Y esto para tratar de ganar el peso, si está hospitalizado, medio kilo o 1 kilo por semana, ¿ya? Y en casa, 0,25 a medio kilo, ¿ya? Vía oral, tenemos que tratar de dar alimentos sólidos, ¿ya? Y si hay, ya hemos visto que una de las características más comprometedoras son los huesos. Entonces, ¿qué tenemos que dar? Agregados, en el caso, si lo requiere, ¿no? El calcio y la vitamina D, ¿ya? Y educación alimentaria, tanto a los padres, o sea, integrarlos a los padres, a los amigos, a la familia para que puedan ayudar. La siguiente. Acá en los modelos, ya esto, el modelo, lo que caracteriza, o sea, casi la misma terapia que la bulimia. Por eso acá no puse de emergencia, porque casi coinciden lo mismo. Ya, tratamientos, ¿cuáles son modelos ideales desde el tipo de vista psicológico, no? Psicoterapia, ¿no? Para la psicoterapia. Refiere que la terapia basada en la familia es importante para el adolescente, ¿ya? Es muy importante, es de primera línea para el adolescente. Y esto nos permite restaurar el peso y reducir su problema de esta conducta. Hay otras terapias individuales, ¿no? La terapia conductivo-conductual es importante, dice, para modificar los pensamientos y conductas distorsionadas, ¿ya? Y terapia de apoyo es en grupos, o sea, de amigos o de la familia, o bien varios grupos hasta de 12 integrantes. Ahora, en cuanto a farmacología, esto casi es igual para anorexia, para bulimia, ¿ya? En cuanto a farmacología, ¿no? Refieren que en niños no se debe usar nada de fármacos, que solamente debe usarse la terapia de tipo psicológica. En caso de que no responda, como opción, ¿no? O cuando hay un síndrome depresivo moderado, ¿no? O hay alguna patología, sí se puede ayudar, ¿no? Pero generalmente no. El único medicamento aprobado es la fluoxetina, ¿no? El aprobado, uno de los antidepresivos. Se comienza con 20 miligramos, ¿no? Y en forma progresiva se puede aumentar con hasta 60, pero con un tope de 80. Pero nosotros, si estamos en una urgencia o una emergencia, no vamos a dar esto, ¿no? Porque esto tiene que ser dado por el especialista. No, o sea, no, en ese momento ya tendrá que ser considerado, ¿no? Pero nosotros no tomamos ese punto. Lo tenemos que saber. Antipsicóticos, utilizan más, o sea, se está utilizando, o sea, pero en adultos, ¿ya? En adultos, la olanzapina, ¿no? Que es por ejemplo, la fluoxetina, sertralina, no suben el peso, mejoran, o sea, esa ideación ¿no? De esa distorsión de la imagen corporal, ¿no? Pero en cuanto a peso, no. Pero la olanzapina sí aumenta la masa corporal, ¿ya? Seguimiento y en las recaídas, ¿no? El control médico debe ser cada 12 o 24 meses después de la recuperación. Los programas y promocionar los hábitos saludables, actividad física, ¿no? Pero no en forma exagerada también. La siguiente. El pronóstico, ya hemos hablado ya, ¿no? Pero acá ya, el 50% hemos dicho recupera. Y ahí revierten las alteraciones tanto ginecológicas, mentales, o sea que puede recuperar su memoria, ¿no? Todo lo que ha sido destruido puede generalmente revertir, ¿no? No en un 100%, pero revierte. Un 25% tiene una evolución intermedia, dice, entre más y menos, y puede recidivar. Y el 25% restante sí llevan a la cronicidad,
¿no? Y por ende va a llevar a las complicaciones físicas y mentales, ¿no? Ya. El siguiente. Ya, la bulimia. Ahora comenzamos con la bulimia. ¿Les hago alguna pregunta para que despierten? Están de sueño. Ya, entonces han visto que es un caso